Continuando con este programa dedicado a Manuel Pardo, el más importante de los políticos civiles del siglo XIX, vamos a tratar ahora su programa político, su programa económico, las ideas que elaboró y el esfuerzo que desde el gobierno hizo por llevarlas a la práctica. Comencemos hablando sobre la descentralización. ¿Fue Pardo el primero de nuestros descentralistas? La descentralización tiene en el Perú una historia larga y tortuosa, en verdad. Las primeras constituciones hablan de una república federal, incluso la de 1828, por ejemplo, y la Confederación Perú-Boliviana fue en cierta forma la plasmación de un Estado federal que se supone es el, digamos, resultado de una política descentralista. Pero estos descentralismos tempranos no alcanzaron resultados prácticos y la renta del guano, como lo dijera Emilio Romero, un historiador puneño de hace varias décadas, tuvo el efecto de centralizar férreamente la política en Lima. Como Lima era la que tenía el dinero, en Lima se decidían las cosas, era así de claro. Con la crisis que viene ya en 1870-72, esta renta del guano se acaba y entonces Lima pierde ese férreo control centralista y Pardo le da el puntillazo en cierta forma al centralismo al crear la descentralización municipal. Es la ley de 1873 de municipalidades. ¿En qué consistía esa ley? En transferirle a los consejos municipales la cobranza de las rentas que se llamaban en esa época contribuciones, lo que llamamos la contribución de predios, o sea, por propiedad territorial, la contribución de industrias y la contribución de patentes o comercio. Entonces los municipios son los que van a cobrar estas rentas y van a aplicarlas para obras de su comunidad. Además, Pardo crea junto con rentas, nuevas responsabilidades. Efectivamente, para empezar, con estas rentas tienen que asumir los gastos fiscales del municipio y tienen que realizar el mantenimiento de caminos, la reparación de puentes, las obras públicas de sus circunscripciones. Había consejos departamentales, provinciales y distritales, y cada uno de estos tenía sus responsabilidades. Es aquí que aparece en el Perú la figura de los consejos distritales, ¿no? Exactamente, exactamente. La base eran los cabildos, bueno, que se hicieron en la época española. Los cabildos españoles correspondían a nuestros actuales provinciales. Bueno, los cabildos españoles funcionaban en las ciudades capitales, podríamos llamar, y los cabildos de indios eran los pueblos de indios. Quizás el antecedente de los consejos distritales son los cabildos de indios, ¿no? Ajá. Y las ciudades de españoles encuentran su antecedente en los cabildos de españoles. Las ciudades de provincia y capitales departamentales encuentran su antecedente en los cabildos de españoles. Pero había una responsabilidad extra que tenían los municipios de acuerdo a la ley de municipalidades de Pardo. Y sería la responsabilidad sobre la educación básica, que fue otra de las grandes innovaciones de este gobierno, ¿cierto? En efecto, una de las ideas que trae la generación de Pardo es la de extender la ciudadanía, crear ciudadanos en el Perú. ¿Y cómo se convertía a un vasallo, a un siervo, en ciudadano? Bueno, de varias maneras. Una, según ellos, era dándole propiedad, porque la propiedad volvía al hombre, a la vez que prudente en la política, interesado en la marcha de la nación. Y libre, no dependía de otro. La otra era eso, tener un ingreso que lo hiciera independiente en su manutención cotidiana. Y lo tercero era la ilustración, la educación que le permitiera tener un criterio propio, de manera que nadie le comprara su voto, digamos, por un mendrugo o lo fantaseara con alguna idea. Entonces, claro, darle propiedad a todos no era fácil, darle educación tampoco, pero ellos pensaron, quizás un poco ilusamente, que la educación era lo que podía estar más al alcance de la gente y que con un enérgico programa educativo se podía extender la alfabetización y tener entonces una de las bases para un país de ciudadanos. El problema, claro, era económico también, porque crear un sistema educativo para una población de más o menos 2,5 millones de personas había en ese momento en el Perú, iba a significar muchos ingresos para una economía todavía precaria. Y es así que Pardo crea la contribución de escuelas, de manera que todos los varones entre 21 y 60 años tenían que pagar un tributo, y justamente de eso se prendieron sus opositores, acusándolo de que había restaurado el tributo indígena, pero esta contribución de escuelas, como el nombre lo indicaba, debía pagarse al municipio para el sostenimiento de la escuela. Creo que fue un poco Cándido Pardo y sus
acompañantes en pensar que los peruanos emocionados iban a ir a pagar su tributo de escuelas para que sus hijos se eduquen. Esta es una idea moderna. Hoy en día el hombre quiere que sus hijos tengan una buena educación y se desvive por pagar un buen colegio a sus hijos muchas veces, ¿no? Pero en el Perú de más de un siglo atrás, los hombres no pensaran que la educación era indispensable y más bien había temores respecto a que la educación de los hijos iba a significar que le falten el respeto a los padres, que les inoculen ideas nocivas, antirreligiosas. No olvidemos que a Pardo se le acusaba de anticlerical, francmasón. Pero trabajemos la idea de los impuestos. Dices que Pardo pone un impuesto de escuela que no fue bien aceptado. Pero la idea general es que Pardo lo que estaba es reintroduciendo los impuestos. Después de la época de la prosperidad falaz, en términos de Basadre, lo que había ocurrido es que con la renta del guano, el Estado había dejado de cobrar impuestos. Nadie pagaba impuestos. Entonces, en esa época, cuando asciende Pardo y la renta del guano se ha terminado, Pardo lo que está haciendo es reintroduciendo una base impositiva que se había perdido. Así es. Hace unos momentos yo mencionaba a los países petroleros. Entonces, el Perú era como un emirato petrolero de nuestros días, en el sentido de que vive de la exportación de un producto sobre el cual se tiene monopolio, y eso lleva a que no se cobre prácticamente impuestos a la población. El propio Pardo hacía una especie de cálculo básico y decía, cada peruano le cuesta al Estado 10 pesos, que es el resultado de dividir el presupuesto de la República entre la población. Pero cada peruano contribuye al erario nacional con solo 2 pesos. ¿Cómo puede ser que la gente gaste 10 pesos y solo, reciba 10 pesos y solo paga 2 pesos? Los 8 pesos de diferencia los ponía en la renta del guano. Pero el guano se iba a acabar. ¿Qué pasará cuando saquemos la última tonelada de las islas?, preguntaba Pardo. Tenemos que entonces reintroducir los tributos para que la gente se acostumbre a tributar. La idea de Pardo y del Partido Civil era que los ingresos ordinarios deben servir para los gastos ordinarios y los ingresos que son extraordinarios deben servir para gastos de inversión o extraordinarios. El guano era una renta extraordinaria. En consecuencia, no debía servir para pagar la planilla. Lo que tienen los espectadores en la pantalla son los ferrocarriles construidos en esa época y que fueron el principal gasto en el cual se invirtió la renta del guano. Bueno, ahí tenemos el hermoso puente del Infiernillo, que fue una de las maravillas pues, de la ingeniería de esa época. Un economista norteamericano, Shane Hunt, ha hecho los cálculos de en qué se invirtió el dinero del guano. Según él, la mayor parte se invierte en expansión de la burocracia civil y militar, y como gasto de inversión, ciertamente la mayor parte es en ferrocarriles. El propio Pardo, en sus artículos en la revista de Lima en 1859, comienza a hacer campaña por convertir el guano en ferrocarriles. Es decir, una cosa agotable, un recurso agotable en una obra duradera. Entonces él decía... Basado en la idea de que las vías de comunicación eran lo crucial para que el Perú se modernice. Así es. Esto parte de una experiencia vivencial. Manuel Pardo, en 1857, todavía joven, tenía 23 años, se había quejado de un mal pulmonar, aparentemente la tuberculosis, una muestra de que era una enfermedad que no respetaba clases sociales en esa época, y se va entonces a lo que se conocía como la ciudad de los tísicos, que era Jauja. Con el clima seco la gente se iba a curar de la tuberculosis. Y en Jauja, bueno, se encuentra con hombres muy ilustrados como el obispo Manuel Teodoro del Valle y el ingeniero Ernesto Malinowski, que luego es uno de los grandes constructores de los ferrocarriles, y él dice, qué valle tan rico, qué valle tan feraz, qué buen trigo, qué buen maíz crece acá. Y Lima, que vive en ese momento el apogeo del guano, consume trigo de Chile. ¿Por qué los limeños consumen trigo de Chile y no el trigo de Jauja? Porque faltan vías de comunicación. De manera que era mucho más rápido y barato traer trigo de Valparaíso que traer trigo de 300 kilómetros del Valle de Jauja. La mejor manera entonces de invertir el dinero del guano es construyendo vías de comunicación. Y tenía una bella metáfora que decía, el silbido de la locomotora despertará de su letargo milenario a la raza indígena. La idea de la raza dormida y que el silbido de la locomotora era como una especie de voz de progreso. Y el humo de la chimenea de la locomotora tendría eco en chimeneas industriales.
Pero bueno, con bellas palabras no se hace la historia, pero sí se promueve entusiasmos y la campaña de Pardo fue muy importante para que el país se vuelque a los trabajos ferroviarios. Ahora bien, al construirse los ferrocarriles había intervenido directamente el Estado en la economía, transfiriendo una renta a una vía de comunicación. Por otro lado, Pardo, ya en el gobierno, va a expropiar el salitre. Y es la expropiación del salitre lo que va a generar un clima de tensiones que finalmente es una de las causas de la Guerra del Pacífico. En una y en otra ocasión de la vida de Pardo aparece un personaje que no tiene renuencia a la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, una de las grandes paradojas es que se dice que Pardo fue un liberal, un discípulo de la economía liberal, un partidario de ello. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Pardo era un liberal, yo creo, más en el sentido político que en el sentido económico. Y yo creo que hay un error cuando se concibe el liberalismo como una doctrina estática y que es la misma en 1830 que en el año 2000. No es así, pues el liberalismo del siglo XIX es un liberalismo que no teme que el Estado intervenga en la economía. Es más, la idea de que el Estado debe intervenir en la economía creando una labor de fomento, que era una palabra muy propia de esa época, es una idea liberal. El liberalismo combate el antiguo régimen en el sentido de que tiene monopolios, estancos, pero no en el sentido de que el Estado deba hacer inversión pública. Por supuesto que tiene que hacer inversión pública, poner telégrafos, ferrocarriles, modernizar los puertos, eso tiene que hacer el Estado. Y esa es una idea que se plasma en un artículo ya de Pardo sobre el partido de Saña, uno de sus primeros artículos, creo que es de 1854, en el que él defiende la intervención del Estado en la economía. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una idea de liberalismo del siglo XIX equivocada, en el sentido de que parte del liberalismo actual. Liberales, pero no renuentes entonces a la intervención del Estado como agente, como promotor, a la intervención del Estado como fomentador de la inversión pública y del crecimiento de la economía nacional. Estos liberales entonces que no renuncian a que el Estado juegue un rol en la economía nacional son los liberales de la época de Pardo, y con esta idea nos vamos a un corte comercial. La crisis nacional al comenzar el gobierno de Manuel Pardo lo lleva a expropiar el salitre. Y se dice que esta expropiación del salitre, de donde van a salir capitales de origen británico y de origen chileno, que fueron expropiados por el gobierno peruano, se dice que esta expropiación del salitre fue una de las tantas causas de la Guerra del Pacífico. ¿Cómo ves tú el tema? Esta es una de las interpretaciones que creo se viene asentando más en el debate entre los historiadores chilenos, bolivianos y peruanos, en los que he tenido oportunidad de estar. La tesis, digamos, un poco tradicional en el Perú es de que el Perú no tenía ningún pleito limítrofe con Chile, no tenía ningún plan al respecto y que fue arrastrado a una guerra insensata porque estaba aliado con Bolivia y fue incumplimiento de la palabra empeñada. Perdóname una acotación. Ese acuerdo con Bolivia fue firmado también por Pardo. Exactamente, es el acuerdo el Tratado de Alianza Defensiva de 1873. Entonces, coincidentemente, este mismo año, 1873, es que el Perú da la ley de estanco del salitre. ¿Qué significaba la ley de estanco del salitre? Que solo el Estado está autorizado a comercializar y exportar el salitre. En consecuencia, los productores nacionales de salitre pueden seguir operando, pero tienen que vender su producción al Estado. En 1875, el Estado radicaliza su medida en el Perú, puesto que expropia las salitreras. Es decir, que ya no solamente el Estado es el que comercializa, sino es el único que puede producir el salitre. Se crea entonces un monopolio del salitre. Efectivamente, esta medida pues es bastante drástica y, como tú lo decías hace unos momentos, extraña en un hombre de ideas liberales, incluso en el sentido del liberalismo del siglo XIX que mencionaba yo en el bloque anterior, ¿no?
¿Qué lleva a Pardo a esta medida? Tú mismo lo has estado diciendo, la crisis fiscal era terrible. El dinero del guano se destinaba en el 100% de su monto a pagar la deuda externa con la que se habían empezado pero no concluido las obras ferroviarias. Entonces, en la práctica era como que no teníamos dinero del guano. Sin embargo, el presupuesto de la República, en su parte de gasto, estaba construido como en la época en que el dinero del guano entraba al Tesoro Nacional. Teníamos un presupuesto de gasto de 21 millones y los ingresos fuera del guano no llegaban más que a 8. Entonces, ¿cómo cerrar el déficit? Una manera sería, claro, recortando el gasto. Pero esto hubiera significado renunciar a toda la obra que el liberalismo quería hacer. La educación, por ejemplo, los ferrocarriles. Y renunciar también a los empleos públicos. Exactamente. Sí, la principal de las renuncias probablemente. Exacto, desmantelar las Fuerzas Armadas, la burocracia que se había construido, ¿no? Entonces, otra manera era elevando los ingresos. Una comisión que se nombra por el gobierno dice que el Perú tiene dos productos sobre los cuales hay competencia entre sí, el guano y el salitre, y que hay que ver la manera de evitar esa competencia, porque son sustitutos en el mercado mundial. El que usa salitre ya no usa guano y viceversa. El problema es que del guano el Perú tiene monopolio, pero del salitre no lo tiene porque también Bolivia tiene salitre. Es entonces que ocurre el acercamiento con Bolivia. Y la propuesta que le habría hecho, esto todavía no está definitivamente probado, pero son algunos avances que hacen historiadores, la propuesta que el Perú le hace a Bolivia es que desaloje a las empresas chilenas de las salitreras bolivianas para que las ocupe el gobierno peruano. Y Bolivia le dice, pero Chile se me va a venir encima. Y Perú le dice, pero te doy un tratado de alianza defensiva, te protejo. Bolivia entonces entra al acuerdo, saca a licitación las salitreras, y varias de ellas son ganadas por Juan Meis, hermano de Enrique Meis, el constructor de los ferrocarriles. Y casi inmediatamente Juan Meis transfiere sus derechos al Estado peruano. De manera que en la práctica ocurre. En la práctica ocurre. Menos es el último reducto los que maneja la Compañía Nacional de Salitres chilena. Ajá. Luego hay un cambio de gobierno en Bolivia y el nuevo presidente quiere pues elevar el impuesto a los salitres, y es entonces que estalla la cuestión de los 10 centavos, y en el que el Perú entonces ve la oportunidad, quizás, en fin, en eso hay diferentes interpretaciones, ve la oportunidad de recrear su monopolio de los fertilizantes como lo había tenido hasta entonces. Parece que hubo algunas voces cautas que aquí decían, no entremos en esa guerra, es una guerra insensata. Se dice que ahí nos hizo falta un Manuel Pardo, ¿no?, que había sido asesinado, como tú lo recordaste, unos meses atrás, en noviembre de 1878. No sabemos bien cuál habría sido la posición de Pardo al respecto, porque en el Perú, hay que decirlo francamente, hubo una gran irresponsabilidad y todos se sumaban a la campaña belicista de que había que ir a la guerra. Esto es ya para la Guerra del Pacífico. Ahora, este debate entre historiadores, estas interpretaciones distintas de las causas que nos llevan a la guerra, en realidad son un capítulo de una interpretación más bien sobre la vida, la obra política de Manuel Pardo. Este debate sobre Manuel Pardo ha estado en boga en los últimos años en nuestro gremio de historiadores, ante la publicación de unos libros de Carmen McEvoy, dos libros de Carmen McEvoy que reivindican la figura de Pardo y que hace de Pardo pues el proyecto nacional que el Perú tuvo durante el siglo XIX. Esta visión de Carmen McEvoy más bien se opone a la visión de la llamada Escuela de la Dependencia, que había sustentado que en el Perú lo que hizo falta fue una clase dirigente, que no hubo clase dirigente que tenga un proyecto nacional. ¿Cómo has visto este debate, Carlos? Bueno, primero habría que decir que la figura de Manuel Pardo ha sido una de las más respetadas a lo largo de toda la historia republicana. Yo creo que en eso interviene, además de su propia trayectoria, su fin trágico, romántico, digámoslo de alguna manera, ¿no? Asesinado en las escalinatas del Senado cuando salía de presidir una sesión por un sargento, Melchor Montoya, que le dispara por la espalda. Le dispara por la espalda. Se dice porque Pardo había dado una ley por la cual los suboficiales, como este sargento, no podían ascender a la clase de oficiales, sino siguiendo procedimientos mucho más complicados de los que hasta entonces habían estado vigentes. Otros acusaron al pierolismo de haber instigado el crimen de Pardo.
Fíjate que una figura como Manuel González Prada, tan enemigo de los civilistas, lo trata con respeto. Y otros pierolistas también tienen frases elogiosas más bien hacia Pardo. Ahora, yendo a la polémica que tú mencionas, en efecto la generación dependentista, como se llaman los historiadores de los años 70, como Heraclio Bonilla, por ejemplo, Ernesto Yepes, consideraban que en el Perú no habíamos tenido clases dirigentes que puedan forjar un proyecto nacional que den al Estado peruano una meta y una forja, digamos, digna de llamarse Estado, ¿no? Y que lo que habíamos tenido era simplemente una especie de burguesía intermediaria con el capital extranjero. Y en ese sentido, la interpretación que se hace de Pardo y de su generación... Es decir, burguesía intermediaria, un grupo de la clase alta que simplemente hacía negocios al servicio del extranjero y se quedaba con una parte del negocio para vivir como clase alta en el Perú. ¿Es esta la idea? Es esta la idea, como un socio menor. Un socio menor. Le llamaban también a veces en los debates la burguesía cipaya, porque se hacía la idea, en la India había los caciques cipayos nativos que hacían alianza con los ingleses para sacar las especies, el opio, ¿no? Pero es esa idea que tú señalas de ser una especie de socio menor que explota los recursos que necesitan los extranjeros y se quedan con una parte de las ganancias. Entonces, el guano era un recurso que servía para esta burguesía intermediaria, o este socio menor, como le estamos llamando. Pero, ¿qué habría ocurrido? Que el militarismo castillista, representado por Balta, en los años tardíos de la década de 1860, entrega el negocio del guano a la Casa Dreyfus. Porque la queja que hacía Piérola era que los intermediarios nacionales, esa burguesía intermediaria, era corrupta y cobraba muy costosamente sus servicios de intermediación. Es por eso que Piérola, cuando ha firmado el contrato Dreyfus, sale del edificio diciendo: este es el 2 de mayo de la hacienda pública, como la gran victoria de la hacienda pública. La libertad del Estado, que ya no va a depender de la clase plutocrática nacional, sino que dependía del contrato con un banquero de origen francés. Exactamente. Francés y judío, ¿no? Dreyfus. Judío-francés. Entonces la interpretación que hacen los dependentistas es que los guaneros, el grupo, la oligarquía guanera, esta plutocracia, como tú la has llamado, dicen: caramba, nos han quitado el negocio estos militares irresponsables o desleales, ¿no? Entonces vamos a capturar el gobierno, porque vemos que si no controlamos el gobierno nosotros mismos, nos pueden quitar el negocio. Y entonces habría sido una actitud de reacción frente al hecho de haber sido despojados del guano. Y su búsqueda de llegar al poder no habría tenido otro propósito que asegurar un negocio o recuperar un negocio. Una interpretación fenicia, podríamos llamarle entonces, de este civilismo. Frente a este planteamiento ha surgido una nueva historiografía. Tú has mencionado a Carmen McEvoy, pero yo te diría que hay otros historiadores que, tocando otros períodos, tienen la misma idea, ¿no? Alfonso Quirós, por ejemplo, habla de la burguesía después de la Guerra del Pacífico, y Felipe Portocarrero la del siglo XX. Pero bueno, volvamos a nuestra época y a Carmen McEvoy. Ella representa la opinión de que surge en el Perú una generación de intelectuales y políticos que quieren plasmar lo que ella llama la utopía republicana, el ideal republicano. Un proyecto nacional bien concebido, liderado por gente sólida y que habría tratado de guiar el país, aunque lamentablemente habría fracasado. ¿Esa es un poco la idea? Esa es la idea. La idea es, digamos, recuperar el ideal con el que nacimos a la vida independiente, ¿no? El ideal de Sánchez Carrión, la república, asumida con la fe y convicción casi de algo religioso. Entonces decíamos, hemos tenido 50 años en el que se ha desperdiciado medio siglo sin construir un proyecto nacional. Vamos a redimir al Perú, a levantarlo, a hacer una nación democrática, igualitaria, próspera, ilustrada. Y el ideal era Europa y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para esto, forman el Partido Civil, no con este propósito entonces meramente mercantil, sino con esta idea altruista política. Es posible, para terminar, pues, Tony, quizás en esta idea, que McEvoy y estos nuevos historiadores exageren un poco
las tintas, ¿no? En el de decir que estos hombres eran desinteresados, altruistas, no tenían sino este buen propósito de redimir al Perú. Pero yo creo que han hecho bien ellos en rescatar esta dimensión creadora y altruista de la clase política peruana del siglo XIX. Ideales republicanos que, aunque no se han concretado y no se concretaron tampoco en el siglo XIX, siguen vigentes, ayer y hoy. Estos ideales republicanos encarnados por Manuel Pardo son los que hemos tratado a lo largo de este programa que llega a su final. Los invito la próxima semana a expectar una nueva versión, un nuevo programa de su serie de historia Sucedió en el Perú. Muchas gracias por su atención y buenas noches.